Pueden abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3. Mientras llegan ahí, simplemente quiero darle la bienvenida a nuestros visitantes. Algunos de ustedes que son miembros de nuestra iglesia y no había podido ver por la pandemia y han podido estar acá. Es un gozo tan grande siempre poder congregarnos en unidad alrededor de la palabra de Dios. Estamos en esta serie de predicaciones sobre el libro de Nehemías, del capítulo 1 al 6, solamente la serie. Recordemos que Nehemías es en el texto hebreo original, en la Biblia hebrea. Nehemías es un solo libro junto con Esdras. Entonces, otra vez, estamos viendo una parte, capítulo 1 al 6, de un libro más grande que es Esdras, Nehemías. Y está en esta época, después del exilio, en el que Dios está cumpliendo su profecía por medio del profeta Jeremías de restaurar al templo y restaurar su ciudad. Poderosamente, a través de líderes de esa época, Dios hace regresar a Israel, a Jerusalén, a Judá. Empieza una reconstrucción. Vemos en la primera parte de este libro, en Esdras, que se enfoca en la reconstrucción del templo. El templo de Dios, la casa de Dios en Jerusalén. Cuando se termina esa construcción, llega el sacerdote Esdras con todo su equipo para servir en ese templo. Y hay una reforma espiritual en la que el pueblo regresa, se arrepiente de sus pecados y regresa a una obediencia al Señor. Luego de eso vemos que pasan unos años y viene Nehemías, a los oídos de Nehemías, un copero del rey de Persia, el rey del imperio más grande del mundo en esa época, el rey Artajerjes. Este rey estaba sobre Judá también. Este reino persa fue el que le dio el permiso y los recursos para reconstruir el templo. Y ahora Nehemías escucha este reporte de unos amigos judíos de que las murallas de la ciudad de Jerusalén están destruidas, de que las puertas están quemadas, y se hiere profundamente de que el reino de Dios visible en esta tierra estuviera en ruinas. Y ayuna y hace duelo y ora por 4 meses, pidiéndole al Señor que le dé una oportunidad y le dé éxito para el plan que él tenía de reconstruir las murallas de su ciudad, de la ciudad de Dios. Y Dios lo concede. Él puede hablar con el rey, le da los materiales y entonces viaja a Jerusalén y empieza a inspeccionar las murallas. Y ahí nos quedamos, en esa parte de la historia. Ahora estamos en el capítulo 3. Y en este capítulo 3 comienza la reconstrucción de todas las murallas y las puertas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra y a aplicarlo en nuestra vida diaria. Vamos a orar. Señor, te pido que seas tú con nosotros, que derrames tu gracia, tu amor, tu bondad, tu sabiduría sobre tu pueblo, y que abras nuestros corazones, nuestras mentes para entender tu palabra, para amar tu palabra y para decidir poner en práctica tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si pudiera resumir en una frase este capítulo, sería sirviendo a Dios juntos. No sé si alguno de ustedes pudo leer el capítulo 3 de Nehemías completo, pero si alguno lo hizo,
quizás se encontró en una situación un poco difícil, en el que se le vino a la memoria quizá una de esas frases que alguien le dijo hace unos años cuando intentaba abrir la Biblia. Oye, ¿por qué estás leyendo esa Biblia? Te vas a volver loco. Este libro nadie lo entiende. Es un libro muy antiguo. Se te vinieron quizá todas esas frases y decir, wow, creo que estaban hablando de capítulos como el capítulo 3 de Nehemías. La verdad es muy difícil que tú entiendas este capítulo simplemente leyéndolo. Hay que tener un estudio de este capítulo para empezar a entender, ok, esto es lo que está sucediendo. Sin embargo, a pesar de ser un capítulo difícil, que vamos a tratar de explicarlo de una manera rápida, es un capítulo que puede dar instrucciones prácticas para nosotros. De hecho, en nuestra cultura, nosotros tenemos muchas frases útiles que hemos crecido escuchando, y estos refranes o frases tienen la intención de enseñarnos a ser mejores trabajadores, más diligentes. Algunas frases son, por ejemplo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si no vas a hacerlo bien, mejor no lo hagas. El que madruga, dice, Dios lo ayuda. Todas estas frases con las que crecimos y quizá muchos de nuestros padres o abuelos nos dijeron, tienen la intención de instruirnos a ser más diligentes, menos perezosos, más trabajadores, más excelentes en nuestro trabajo. Así como nuestros padres, Dios también instruye a su pueblo. Y hay ciertas áreas, como este capítulo 3 de Nehemías, en el que encontramos lecciones de Dios para ser mejores trabajadores, para servir de una manera que es sabia, que le agrada a Él y que va a llevarnos a lograr eso que nos proponemos hacer. Y hay algunas lecciones acá que vamos a estudiar el día de hoy, lecciones prácticas para nuestras vidas. Pero no podemos llegar a esas lecciones sin entender ni leer nuestro capítulo. Así que lo primero que vamos a hacer es estudiar la Biblia y lo segundo es poner en práctica la Biblia. Vamos a ver primero el capítulo y lo vamos a leer. Ahora, espero que tengamos un gráfico que nos muestra el mapa de Jerusalén en esa época. Espero que lo tengamos. ¿Se lo tenemos o no lo tenemos? Porque esta imagen o este gráfico que yo estaba viendo en internet y en diferentes libros, realmente se vuelve un mapa, realmente se vuelve un mapa para nosotros leer este capítulo. Es decir, va a ser muy difícil que tú y yo podamos leer con entendimiento este capítulo si no entendemos la forma de esa ciudad y cómo fue avanzando esta reconstrucción. ¿Qué vemos en el capítulo 3? Mientras tratan de arreglar la imagen. En el capítulo 3 vemos que se enfatiza la reconstrucción de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Es decir, hay una muralla, ¿verdad? Hay una muralla grande. ¿Para qué existe una muralla en esa época? Bueno, para proteger a la ciudad. Una ciudad sin murallas es una ciudad que definitivamente va a ser destruida, va a sufrir violencia de otros enemigos. Pero esa muralla tiene que tener puertas, y las puertas tienen que estar bien hechas, porque si no, ¿para qué una muralla si puedo destruir la puerta y entrar? Las puertas tienen que hacerse muy bien. Son la parte más débil, pero más estratégica de las murallas. Por lo tanto, todo este capítulo 3 relata la construcción de 10 puertas, las 10 puertas de la ciudad, las 10 puertas
de Jerusalén. Y cada una de ellas fue reconstruida por diferentes líderes y grupos y comunidades dentro de la ciudad. Entonces, si ustedes pudieran ver ese gráfico, verían que simplemente los muros de la ciudad, y básicamente se va relatando en este capítulo, puerta por puerta, tal como se ve en un mapa, y va siguiendo ese orden, el relato en Nehemías, hasta que llega otra vez a la primera puerta, es decir, la puerta de las ovejas. Y cada una de estas puertas, vamos a ver, se relata un poco de cómo se construyó y se menciona el nombre de esa puerta específica. Vemos versículo 1 al 2, menciona la puerta de las ovejas. Algo interesante de la reconstrucción de esta puerta es que era la puerta más cercana, o una de las puertas más cercanas al templo. Es decir, el templo de Jerusalén no estaba en el medio de Jerusalén o de esas murallas. Estaba más como que en uno de los bordes, cerca de uno de los bordes. Y empezaron a reconstruir, se empieza a relatar la reconstrucción de esa área que está cerca del templo primero. La prioridad está siempre centrada en Dios, incluso en el proyecto de reconstrucción. Y la primera puerta que leemos es la puerta de las ovejas. Puedes leer en tu Biblia, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Ameán, y edificaron la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Luego edificó Zacur, hijo de Imri. Esa fue la puerta de las ovejas. Después vemos versículo 3 al 5, la puerta del pescado. Dice: los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas, y con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequía, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baná, e inmediato ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Es decir, este pueblo, esta comunidad de los tecoitas de Tecoa, los nobles, los grandes, es el único grupo que se menciona, los nobles de Tecoita, que no ayudaron a la obra. Si ustedes ven arriba, está la puerta de las ovejas. ¿De qué dice puerta de las ovejas? Luego va pasando a la siguiente puerta, y es la puerta de los pescados, la que acabamos de leer. Luego, versículos 6 al 12, vemos la puerta vieja. Vamos a leer ese texto, versículos 6 al 12, puerta vieja. La puerta vieja fue restaurada por Joiadá, hijo de Paseá, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, y estaba bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arufmaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asnías, Malaquías, hijo de Arim,
y Asum, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Incluso las hijas estaban trabajando en esa reconstrucción. Ahora, como ya vamos leyendo y ya vamos avanzando, te das cuenta por qué estaba diciendo que al leer este capítulo uno empieza a darse cuenta, wow, ¿será que la Biblia es imposible de entender? Porque no entendí nada de lo que estaba leyendo. Bueno, hay ciertas porciones en la Biblia como esta que son difíciles de entender. La mayoría de la Biblia no lo es. No creas ese mito que te dicen, porque lo que intenta hacer ese mito es que te alejes de la Biblia y no lo leas. No intentes estudiar algo que no se puede entender. Pero como ves, quizá con un pequeño mapa, puede ser más fácil la lectura. Porque vamos por la puerta vieja y después simplemente tú ves la siguiente puerta, es la puerta del valle. La puerta del valle. Está más o menos en la mitad, puerta del valle. La puerta del valle, versículo 13, la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos y 1000 codos de muro hasta la puerta de Muladar. La puerta del Muladar es versículo 14, ¿verdad? Y vemos otra vez que si sigues adelante vas a encontrar puerta de Muladar. Ahora, la puerta de Muladar se titula de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque esta palabra en hebreo es una palabra un poco rara. ¿Okay? Es una palabra que allá abajo se llama la puerta del basurero. ¿Ve? En otras versiones de la Biblia se llama la puerta del estiércol. Entonces, un muladar, me imagino nadie ha escuchado esa palabra en su vida, un muladar es el lugar donde se pone el estiércol. Entonces, por eso hay diferentes traducciones de esta palabra, y allá abajo, en la última que está abajo, donde se echa la basura, ahí está la puerta del basurero o del muladar. Dice, versículo 14, reedificó la puerta de Muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Harekem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Algo interesante que esta persona, Malaquías, hijo de Recab, dice que es un gobernador, es un noble, es una persona con importancia, con autoridad, es una persona con un estatus. ¿Y sabe cuál puerta reconstruyó? La puerta del basurero, del estiércol. No, pero es que yo no me voy a ese tipo de puertas. No, es que estamos trabajando juntos para la obra de Dios. Y todos juntos avanzamos. Amén. Versículo 15 al 25 habla de la puerta de la fuente. La puerta de la fuente está muy cerca, subiendo ya. Salum, hijo de Col-José, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él, restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keilah, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keilah. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpah, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib,
sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ello restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Después de esto restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. ¿Vamos bien? Ahora, hay dos cosas interesantes sobre este pasaje de esta puerta. Primero que todo, ¿por qué tantos detalles? ¿Para qué tantos detalles? Bueno, primero que todo, estos detalles van para todas esas personas que dicen que la Biblia es mitología. No pasó realmente. Bueno, sí pasó. Y pasó y está registrado con una exactitud precisa, exactamente qué pasó, quién lo hizo, cuándo lo hizo, de dónde a dónde construyó, con qué materiales y con qué personas. Es absurdo que alguien escribiendo mitología ponga todos estos detalles. Segundo, ven este énfasis una y otra vez, está diciendo frente a su casa, frente a su casa, frente a su casa. Es interesante que no pusieron a alguien de un extremo, y si dejan en la pantalla la imagen es un poco más útil. No pusieron a alguien de un extremo de la puerta de las ovejas a venir a reconstruir algo en la puerta del basurero. No. Pusieron a reconstruir a las personas que estaban frente a su casa, ¿no? Ustedes viven por ahí, está estratégicamente puesto ahí. Usted quiere tener seguridad en su casa también. Así que ponga todo su empeño en reconstruir esa muralla. Por ejemplo, ¿qué es lo más natural? Que se incluya en los voluntarios, por ejemplo, de cuidar a los niños en la guardería. Bueno, si tú eres una madre o un padre, tú quieres que los niños se cuiden bien porque tus hijos van a estar ahí, por lo tanto te interesa eso y por lo tanto tú vas a querer ayudar y dar lo mejor para ese ministerio con el favor de Dios. Entonces vemos que los ponían en una situación estratégica frente a su casa. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Sería 25 al 27. Vamos por la puerta número 7. Vamos a ver, esa es la puerta de las aguas. Puerta de las aguas, está casi en el medio, un poquito más abajo. Palaal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas del oriente, al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ello, restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Ahora, ellos están restaurando las murallas, ¿ok? Y mencionan las puertas como puntos de referencia en el que dice, bueno, esta muralla que estaba de aquí hasta la puerta de las aguas, esa muralla la restauró esta persona, ¿ya? Y hay torres, otra vez, porque se necesitan torres para que hayan atalayas o vigilantes en esas murallas para proteger la ciudad. Sigamos a la puerta número 8, la puerta de los caballos, versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Ellos pudieron decir, somos sacerdotes, nos quedamos en el templo. Dicen, no, ustedes van a reconstruir también. La puerta oriental, 29 al 30. Después de ellos restauraron Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Y por último,
la 10ª puerta, la última puerta, la puerta del juicio. Ahora, este juicio no es condenación, es simplemente la puerta de la inspección, ¿no? Un juicio es emitir una declaración o una inspección, y quizá cada uno de los nombres de estas puertas tenían que ver con su función probablemente. La puerta del juicio, versículo 31 al 32, y terminamos de leer. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Muy bien, terminamos de estudiar la Biblia y entender la Biblia, aunque sea en uno de sus capítulos más complejos. Ahora, no solo tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que aplicar la Biblia, ponerla en práctica, vivirla, y por eso vamos a pasar a esa sección de aplicar la Biblia. Especialmente notamos estas lecciones espirituales en la obra de reconstrucción, lecciones espirituales para nuestras vidas. Y yo quiero enfatizar 3, aunque hay una cuarta al final. Pero esas 3 lecciones espirituales es esto. La obra de Dios requiere organización, participación de todos y una visión. Estas 3 cosas vamos a reflexionar. Son cosas bastante prácticas. La obra de Dios requiere organización, orden, no desorden. Participación de todos, no de algunos. Y una visión, no muchas visiones o ninguna visión, sino una visión. Vamos a ver primero la primera lección. La obra de Dios requiere organización. Como te diste cuenta, estaba muy bien organizado toda la obra. Recuerdan que Nehemías viajó y estuvo 3 días descansando después de que llegó de su viaje largo, y empezó a examinar las puertas y empezó a examinar cada una de las cosas que tenía que hacer. Es decir, antes de comenzar a obrar, hay un tiempo de planear. Si decimos, bueno, ahí vamos resolviendo cómo vamos, poco a poco, al tanteo, dice, probablemente hubiera sido un caos. La historia de lo que sucedió aquí en el libro de Nehemías es famosa porque esta gran muralla, con toda esa complejidad, se reconstruyó en tan solo 52 días. Si se hubiera hecho sin planeación, al tanteo, oye, necesitamos esto. Ok, no habíamos visto, vamos a ir a buscarlo. Y no nos habíamos dado cuenta que necesitamos aquello. Ok, vamos a ir a buscarlo. ¿Cuánto se hubiera tardado? Probablemente todavía estarían reconstruyéndola, ¿no? Pero cuando se organiza y se planifica, en 52 días, con el poder de Dios y el Espíritu Santo en sus corazones, dijeron, vamos a hacerlo. Y lo hicieron. Lo primero que debemos aprender de este capítulo es la importancia de la organización en la obra de Dios. Estamos demasiado acostumbrados a ver iglesias desordenadas en el que uno llega y se asusta, a veces se aterroriza de las cosas que suceden en estas iglesias. Pero también, no solo las iglesias. Estamos demasiado acostumbrados a vivir vidas cristianas sin orden, por emociones, por impulsos y por ganas. ¿Verdad? Ya les conté de una amiga en el seminario que me dijo, estábamos estudiando en el salón de clase y estábamos hablando de la importancia de leer la Biblia.
y cómo uno se disciplinaba para leer la Biblia o no. Y decía, es que no me gusta leer la Biblia cuando yo no siento leer la Biblia, porque siento que ofendo a Dios, porque estoy haciéndolo solo por religiosidad. ¿Sabe qué se llama eso? Vivir por emociones, por impulsos y por ganas. Y cuando eso sucede, tu vida es un remolino sin control. A veces tienes ganas de hacer esto y a veces no. Y por lo tanto no hay un crecimiento. Estábamos leyendo un capítulo de un libro mi esposa y yo ayer, y es interesante, el autor decía, jamás he conocido ni he leído acerca de algún ser humano que sea piadoso, que sea santo, que haya crecido espiritualmente sin disciplina. Dice, nunca pasa, eso no sucede. Una persona que crece en santidad es una persona que crece en orden, en disciplina. Ahora, debemos luchar contra esa tendencia y otra vez ver la importancia del orden. Ojo, eso no solo en la iglesia, eso no solo en mi vida personal, pero también, por cierto, en la vida de mi familia. ¿Verdad? En la vida de mi familia. Yo no puedo dejar que mi familia sea controlada por impulsos, por emociones y por gustos. Cada descripción, aquí hay muchos niños, por cierto. Es interesante, niños. Esto no les va a gustar, pero cada descripción que la Biblia tiene de los hijos es una descripción de siervos. ¿Qué son siervos? No son venaditos. Otra palabra para describir siervos es esclavos. Ahora, yo no estoy diciendo que son esclavos. Estoy diciendo que son personas bajo autoridad que su rol principal es obedecer. Eso lo leemos claramente en Efesios capítulo 6. Y en cualquier otra parte que menciona a los hijos, en el Antiguo o Nuevo Testamento. Es decir, los padres no se dejan guiar por los impulsos de los hijos, sino que la casa es guiada por ciertas convicciones. Y los impulsos se van reordenando con estructura y orden hacia esas convicciones. Y a veces es necesario disciplina. Entonces, vemos que el orden es importante para cualquier obra que vayas a llevar a cabo. Si no, simplemente va a ser un desastre. Y tú llevarás las consecuencias del dolor que lleva vivir en un desastre. Pero Dios es un Dios de orden. Y dice aquí 1 Corintios 14, 33 y también el 34, pero Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pero hágase todo decentemente y con orden. Se demostró en algunos estudios sociológicos y familiares que el nivel de estrés que hay en casas donde se hace lo que el niño quiere es increíble. El nivel de estrés en los niños, el nivel de estrés que hay, de volatilidad, de emociones, de descontrol, de enojo, de ira, de todo, es increíblemente alto en los hogares sin estructura, en el que usted es libre de hacer lo que sea o nunca se le va a disciplinar. Mientras que el nivel de paz es mediano. Un niño tiene muchas emociones, pero no es descontrolado. Usualmente en una casa con estructura, con orden, donde se sabe qué se hace a esta hora, qué se hace aquí, qué se hace allá, qué se hace este día y qué se hace el otro día. Y se aplica eso con disciplina.
Dios es un Dios de orden, dice la Biblia, y Él creó la vida y el mundo y la familia y el matrimonio y el trabajo y todo. Dios creó estas cosas y estas cosas tienen un orden. Por eso todo lo que hagamos en esta vida, si ha de ser exitoso, requiere organización, estructura. La obra de Dios no es una excepción, ¿verdad? Lo que hacemos como iglesia. Dios ha determinado que ciertas personas dentro de la iglesia funcionen como organizadores y líderes, ¿verdad? Este capítulo 3 de Nehemías tenemos un gran ejemplo de lo que Dios tiene planeado para la iglesia. Leemos que hay líderes, leemos que está Nehemías, pero Nehemías ni siquiera es como la figura de un papa, ¿no? El líder de líderes, no. Es uno de los líderes más importantes, pero el que está supervisando y liderando todas estas otras cosas son los líderes de esa comunidad específica. Hay una función de orden que se ve aquí y hay una función de participación. Ahora, antes de terminar con este tema del orden, yo quiero desmentir un mito común que hay, esta idea errónea de que una iglesia buena debe tener un pastor que lo hace todo, ¿no? Algunos tienen esa idea errónea de que la iglesia debe funcionar con pastores que enseñan, visitan, sirven, ayudan al pobre, cuidan a la familia, es un gran evangelista, consejero, maestro, predicador, misionero, empleado, jefe, padre, hijo, que es su amigo personal, que es su ayudante, que es su consejero, su maestro, su motivador, su sostén de oración, su ayuda financiera en tiempos de necesidad y su ejemplo a seguir en todo. Cuando logre encontrar una iglesia así, que tenga un pastor así, lo cual es imposible, entonces encontrarán a una persona, a una iglesia que no es bíblica en su forma de ser. De hecho, yo llamaría a eso desorden. Cuando uno llega a una iglesia que intenta ser así, vemos que fracasa en todas las áreas. Cuando las personas no se responsabilizan por el ministerio de la iglesia, son espectadores, y como espectadores, algo que nos gusta hacer es ver qué se puede mejorar y decir, te faltó esto, te faltó aquí también, por cierto. Pero cuando nosotros estamos haciendo la obra y tomamos esa responsabilidad cada uno de los miembros, como vemos en este capítulo de Nehemías, empezamos a ser personas que dicen, oh, faltó aquí, voy a ir a mejorar esta parte. Y con orden viene la comunicación, con líderes apropiados. Ahora, la iglesia no debe ser un lugar donde el pastor brilla en cada esquina y en todo lo que sucede, porque todo lo hace él. Eso sería como que Nehemías se hubiera levantado y dijo, ya van a ver cómo yo reconstruyo la muralla. Y empieza a poner ladrillo tras ladrillo, madera tras madera. Ya van a ver, ahorita voy a hacer una gran muralla, ¿no? Y ahí va él solo, ¿no? Tratando de hacerlo. ¡Wow! ¡Qué hombre tan bueno! Tenemos un gran constructor aquí. No van a lograr absolutamente nada con eso. Probablemente algún enemigo va a llegar pronto y va a destruir a Nehemías, lo cual sucede mucho. Pero esto no es lo que sucede, ¿no? ¿Cómo se hubiera visto eso? ¿No? Lo emocionante de este capítulo es precisamente que cada uno cumplía su rol y estaban juntos y como un solo pueblo de Dios lograron reconstruir la muralla, ¿verdad? Ahora, esa es la idea bíblica de una iglesia donde todos trabajan juntos y los pastores, como los líderes en este capítulo de Nehemías, tienen una función que se enfatiza en el orden, en la administración, en el liderazgo y por supuesto que también
van a estar reconstruyendo junto a la gente. Es más satisfactorio hacer nuestra tarea juntos que aislados. Y ese también es el diseño de Dios. Efesios 4, del 11 al 13 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ustedes son los santos, para la obra del ministerio. Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase como: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio a Dios. Entonces, la iglesia necesita trabajar juntos y también la iglesia necesita líderes. Y yo estoy lleno de gozo de ver que nuestra iglesia crece en unidad, en que hay una diversidad increíble de ministerios en el que yo no soy líder, sino que ustedes están haciéndolo y hay líderes levantándose. Y eso es una misericordia de Dios. Y yo oro que el Señor levante más líderes y que puedan haber más pastores y que puedan haber más hombres y mujeres que estén liderando ministerio de mujeres, ministerio de hombres, ministerio de alcance, de evangelismo, de misericordia con los pobres, porque sería un fracaso si todo lo hago yo. Si Dios está llamando a eso, gloria a Dios. Vamos a trabajar para capacitarte y para que puedas crecer en ser el mejor líder que puedas ser para tu iglesia local. Y si Dios te llama después a liderar en otro lugar y ser un misionero y ser un pastor en otro lado, gloria a Dios, te vamos a enviar sabiendo que hemos podido invertir en tu vida y ayudarte. Sin embargo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero ese tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, amable, no contencioso, no peleón, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Debe tener todas estas características. Una de las que yo veo más importantes es la humildad. Porque ser un pastor es tener autoridad dada por la iglesia. Y una persona sin humildad, con autoridad, es un tirano y un dictador y oprime. Una persona con humildad, con autoridad, es un siervo y busca bendecir y busca ver al prójimo prosperando espiritualmente, emocionalmente, en todas las áreas de su vida. Es un siervo. Muy bien. La obra de Dios requiere orden. Segundo, la obra de Dios requiere participación de todos. Esa es nuestra segunda lección espiritual, la cual yo voy a ir muy rápido. En la iglesia todos debemos trabajar juntos para con Dios, ¿no? Escuché esta frase de un maestro de la Biblia que dice: no es lo mismo un equipo de trabajo que un trabajo en equipo, ¿verdad? Uno puede decir: mira, ya tenemos esta lista, este es el equipo. Sí, pero si no trabajan en equipo, entonces no sirve para nada tener ese grupo de personas ahí. Es trabajar juntos, es trabajar en equipos, todos participando con una actitud correcta. Ahora, es interesante, en el capítulo de Nehemías, cada uno trabajaba, recuerdo, a sus responsabilidades.
en la reconstrucción del muro y las puertas de Jerusalén, todo tipo de personas vinieron. En el versículo 8 se menciona que no fueron solamente los albañiles los que vinieron a reconstruir. Se menciona a personas que trabajaban con el oro y la plata, y se mencionan a vendedores de perfume y los hijos de vendedores de perfume. ¿Qué hacían reconstruyendo? Bueno, todos juntos trabajando. También se menciona a nobles, como ya había mencionado, gobernantes, y también personas que involucraban a sus hijas mujeres, haciendo este trabajo manual difícil. Ahora, todos estaban participando en un lugar apropiado. Y yo quiero pasar por este punto rápidamente, simplemente poniendo en tu mente esto que quiero que pienses durante la semana. ¿Cuál es el llamado que Dios ha puesto en tu vida para servir a tu iglesia local de la que eres miembro? ¿Qué es esa tarea que Dios te ha puesto? ¿Qué es ese llamado? ¿Qué es ese don espiritual quizá? Otra vez, antes de servir, lo más importante es ¿quién eres? ¿Verdad? Y ve otra vez esa lista de primera de Timoteo 3, porque si no tienes humildad y si no tienes amor y si no eres una persona como Cristo, no vas a poder hacer nada absolutamente en la iglesia. El carácter es primario, confianza es primaria, y luego las responsabilidades de servir. Entonces, ¿cómo tú puedes empezar a buscar cuál es tu llamado a servir? ¿Cuáles tus dones quizás espirituales? Bueno, primero, no te desesperes, ¿ok? Dios tiene su tiempo y ora. Yo pasé muchos años orando al Señor que me diera un llamado específico, porque Él me había puesto en mi corazón un llamado de ser siervo de Dios, de servir a Dios a tiempo completo, pero yo no sabía en qué exactamente. ¿Será en las misiones? ¿Será en ser pastor? ¿Será en los ministerios de la universidad? No sé. Por años orando, pero no solamente estaba orando, estaba sirviendo. Y estaba sirviendo en todo. Yo he servido con niños, he servido con jóvenes, he servido en ancianatos, he servido en hospitales, he servido predicando, enseñando, he servido limpiando. He servido en toda clase de ministerios con la siguiente mentalidad: Señor, sigo orando y pidiéndote que me des con 100% de certidumbre una convicción de un llamado específico. Si es ser misionero, que me digas que sea misionero. Si es ser pastor, que tenga esa confianza de ese es mi llamado, ser pastor. Pero mientras oraba, yo sabía, Dios no está de vacaciones. Él está moldeándome para la forma en la que Él me va a usar en el futuro. Y yo te aconsejo que tomes esta perspectiva. Y yo tomaba la perspectiva y digo, bueno, ¿qué hago yo con niños de 4 años aquí haciendo un VBS y jugando fútbol y tratando de compartir el evangelio? Y decía, yo no sé, yo sé que no voy a ser un pastor de niños para toda la vida, pero yo sé que sea donde sea que Dios me vaya a llamar de una forma específica, yo necesito aprender a lidiar con estos niños. Y sea en un ministerio con enfermos o con mujeres o con viejitos, yo tengo que aprender a lidiar con esto. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto aquí. Y estoy sirviendo ahorita aquí, y por eso Él me está dando habilidades y experiencia que yo voy a usar para lo que sea que Él me vaya a decir que haga en el futuro de una manera más para toda la vida. Esa era mi forma de tomar todas las experiencias. Por lo tanto, no niegues la posibilidad de servir a tu iglesia porque es que no sé, siento que esa área no sé. Sirve. Y esas habilidades Dios las va a usar en el futuro. Quizás si te da un llamado específico de ser un misionero, un pastor o algún otro ministerio. Segundo, comienza a orar y leer la Biblia y buscando entender este llamado en tu vida.
leí un artículo del pastor Juan Sánchez que él dice: tendemos a obsesionarnos con determinados dones espirituales. Yo quiero tener este don espiritual. En 1 Corintios 12, Pablo amplía las categorías de dones bajo el paraguas de la manifestación del Espíritu y argumenta que manifestamos el Espíritu cuando nos servimos unos a otros con fe y amor. Por tanto, enfoquémonos en eso, en servirnos unos a otros con fe y amor. Y mientras que servimos unos a otros, el Señor va a ir llevándonos a entender nuestros dones. Comienza buscando áreas de necesidad en la iglesia. Si hay un área de necesidad en la iglesia y tú tienes la disponibilidad para hacerlo, probablemente Dios te está llamando a servir a tu iglesia en esa área. Por ejemplo, el día de hoy estamos pidiendo ayuda en una necesidad muy importante, que ya vamos a abrir el cuidado de niños durante los cultos y necesitamos voluntarios que sirvan en esta área en rotaciones, tomando turnos. No van a servir cada semana, pero van a estar en una rotación una vez cada 3 semanas, cada mes. Y vas a servir en esta necesidad de la iglesia. Otra cosa que puedes hacer para encontrar tu lugar de servicio en la iglesia es preguntarte a ti mismo qué te apasiona hacer. Y por último, comienza a conversar con otros. Es decir, no tomes este camino de buscar tu llamado solo. Empieza a conversar con otros miembros de la iglesia. Oye, ¿cómo tú has descubierto tu llamado? ¿Cómo me ves a mí? ¿Tú crees que esta área que me gusta, tú crees que es algo que Dios ha estado desarrollando en mi vida? ¿Cómo entiendes tú el llamado a servir en esta área? ¿Cuál experiencia tienes en esta otra área de servicio? Empieza a conversar, a expresar y a tener este tema de conversación, y Dios te va a ir ayudando. Entonces, orden, la participación de todos y en tercer lugar, visión, una visión en común. Si cada uno tiene su propia visión para la iglesia y es como una sábana que empezamos a jalar todos, cada quien para su lado, ¿qué va a pasar? Se va a romper o nos vamos a caer todos si es muy fuerte la sábana, ¿no? Pero no va a pasar nada bueno. Pero si todos en humildad aceptamos caminar un paso a la vez en una visión para cumplir la gran comisión juntos, para crecer en santidad juntos, entonces vamos a crecer como iglesia. Orden, todos participando juntos y una visión en común. Yo quiero concluir con esa cuarta que les había dicho, y es esta visión. ¿Cuál es la visión? Bueno, yo quiero darte una pequeña muestra de nuestra visión, no en un sentido de una frase en general, como nuestra visión es llevar a otras personas a conocer y seguir a Jesús, sino en el área práctica de qué vas a hacer tú cada día, cómo se ve tu vida cada día en la visión que tenemos como iglesia. Y para eso yo preparé un gráfico que es bien importante, un círculo donde tú puedes ver 3 esferas en nuestra vida. 3 esferas en nuestra vida en el que nosotros debemos vivir el evangelio de aquel que ha muerto por nosotros, que lo ha dado todo por nosotros. El Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas en esas 3 áreas. Por cierto, estas 3 áreas de la vida, el área vivir en el evangelio en la vida personal, que incluye tu vida solo, tu vida con tu familia, tu vida quizá en tu integridad laboral. Eso requiere organización, trabajo en equipo y una visión. La vida eclesial aquí en la iglesia, para servir requiere organización, esfuerzo, trabajo en equipo. Y la vida misional, cómo alcanzar a otros también. Así que yo quiero dejarte a ti con algo muy práctico. Otra vez,
esto lo puedes ver en internet si quieres volver a ver estas preguntas. Te voy a hacer estas preguntas. Vamos a pasar todos juntos para terminar el día de hoy con un examen para evaluar nuestra vida personal, si es que estamos viviendo el Evangelio en cada una de estas áreas. Si es que estamos siendo el pueblo de Dios, haciendo la obra de Dios, como en el capítulo 3 de Nehemías, apropiadamente en todas las áreas que Dios nos ha llamado a servirle. Vamos a empezar entonces este examen. Primero, en tu vida personal, haz estas varias preguntas. ¿Hago devocionales personales diariamente? ¿Qué es eso? ¿Qué es devocionales personales? Orar, leer la Biblia, cantarle al Señor. ¿Hago devocionales personales diariamente? Segundo, ¿hago devocionales familiares frecuentemente? Esa es tu vida personal. ¿Incluye a tu familia? Si tienes esposa, hijos, incluye a ellos. ¿Hago devocionales familiares frecuentemente? Quizá no cada día, pero cada 2 días, cada 3 días. ¿Qué es devocionales familiares? Sentarse unos 10 minutos con la familia, orar, leer un capítulo de la Biblia, orar y cantarle al Señor una canción. No necesitas preparar una enseñanza, una lección, una reflexión, no. Leer la Biblia, orar, cantar una canción. Puede ser útil. Nuestra aplicación de teléfono tiene las canciones incluidas, tiene lo que vas a leer con tu familia incluido cada día. Te estamos tratando de ayudar. Es parte de nuestra visión como iglesia. Tercera pregunta, ¿planeo momentos de estudio profundo de la Biblia? No solamente leer, pero quiero sentarme por lo menos una vez a la semana de profundizar en el estudio de la Biblia. Cuarta pregunta, en la vida personal, ¿estoy mostrando ética laboral o académica? Si eres un estudiante, ¿estás mostrando ética académica? Si eres un trabajador, un empleado, ¿estás mostrando ética laboral? Esa es tu vida personal. ¿Estás viviendo el Evangelio en tu vida personal? Quiero que identifiques algo, quizá en lo que Dios te está llamando a trabajar en esta semana, y lo anotes. Vamos a pasar al siguiente examen, vida eclesial. Primera pregunta, la pregunta más básica. ¿Soy un buen miembro de la iglesia? ¿Qué involucra ser buen miembro de la iglesia? Bueno, vamos a ver algunas cosas. Primero, ¿estoy comprometido con mi iglesia local particular, específica? Segunda pregunta, ¿estoy sirviendo en algún área de la iglesia? ¿Por qué no? Hay muchísimas áreas para servir. ¿Soy un buen miembro de la iglesia? ¿Estoy sirviendo en algún área de la iglesia? Tercero, ¿estoy comprometido en ser generoso, en ofrendar y diezmar? ¿Estoy viviendo el Evangelio en la iglesia local? Cuarto, ¿estoy orando por otros miembros? Por cierto, si eres miembro de la iglesia y no estás en nuestro grupo de oración de WhatsApp y quieres entrar, por favor, en la mesa cuando te anotes a servir a los niños, dile, mira, este es mi número, que me metan en el grupo de WhatsApp. Todos los días vas a tener peticiones de oración de diferentes hermanos, hermanas, para que ores por ellos. ¿Estoy orando por otros miembros? Esa es la pregunta, ¿no? Y por último, en la vida eclesial, ¿estoy intencionalmente profundizando en mis relaciones con otros miembros de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que planeé conocer a alguien nuevo que es miembro de la iglesia? Hacer un nuevo amigo de entre los miembros de la iglesia que no conozco. Invertir más en las relaciones que sí, de los amigos que sí tengo. Esa es la vida eclesial. Y por último, la vida misional. Pregunta, ¿estoy enseñando el Evangelio a familiares no creyentes
sea mi esposo o mi esposa, sea mi hijo, sea mis padres, mis tíos, mis primos. Fíjate que la pregunta es si estoy enseñando el evangelio a alguien. Es decir, yo no uso mucho una definición de evangelismo como una pequeña conversación que termina desafiando a alguien y se va corriendo, ¿no? Evangelismo es enseñar el evangelio, y eso lleva una constancia y un seguimiento con una persona. Estoy enseñándole el evangelio, quién es Jesús, qué hizo por nosotros, quién es Dios, todas estas cosas. Entonces, primera pregunta, ¿estoy enseñando el evangelio a algún familiar no creyente? Segunda pregunta, ¿estoy enseñando el evangelio a compañeros de trabajo o estudio? ¿Estoy enseñando el evangelio a compañeros de trabajo o de estudio? ¿Estoy orando por oportunidades de enseñar el evangelio? ¿De evangelizar? ¿Estoy orando por las misiones? ¿Estoy invirtiendo en capacitar a otros cristianos más nuevos en la fe para que crezcan en obediencia a Jesús? Bueno, todas estas preguntas son un buen examen para nuestra vida y poder identificar cuál área Dios nos está pidiendo que mejoremos. Y con eso concluyo diciendo, ¿cómo puedes mejorar en esa área que Dios quizá puso en tu corazón, que has identificado? Con organización y con participación de todos, no solamente una vida solitaria cristiana, y con una visión en común. Ahora, esa visión en común ya la viste en una gráfica y ya la viste en todo este examen. Esa visión de vivir esa vida requiere organización de tu parte y participación de todos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de poder leer tu palabra, capítulo 3 de Nehemías, por ayudarnos a meditar en nuestras vidas. Y yo tengo la confianza, Señor, de que tu Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y nuestros corazones para desafiarnos a arrepentimiento, fe y obediencia en ciertas áreas específicas de nuestra vida. Que juntos podamos tener esta visión como iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.